La palabra de Dios es ese maná del cielo que nos nutre espiritualmente y nos transforma espiritualmente. Cuando nosotros cedemos el corazón a Dios, en nuestra vida hay cambios que produce la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros pongamos atención a lo que nos dice la palabra de Dios, porque ahí es donde nosotros vamos a comprender por qué tenemos tantas luchas y tantas guerras en la vida cristiana, por qué hay tantos conflictos en el ser humano y por qué nosotros también somos objeto de conflictos, no solamente emocionales, sino también enfermedades y tantas otras cosas que nosotros podemos enfrentar en esta vida. No los vamos a comprender no comprendamos lo que pasa en el ámbito espiritual. Amén. Cuando el Señor está hablando con los primeros seres humanos que Él formó y crió sobre la tierra, Dios tiene que hacer un juicio. El juicio comienza llamando a Adán, para que Adán se presentara ante Dios. Y Adán se excusó. ¿Tras quién? Tras la esposa. Después de que Adán se excusó, Dios llama a la esposa, a Eva. Y Eva también se excusa atrás de la serpiente. Dios no buscaba una excusa de ellos. Dios sabía lo que había pasado, como sabe lo que pasa en nuestras vidas. Dios no tiene necesidad, hermanos amados, de que usted y yo le contemos lo que pasa en nuestra vida. Él ya lo conoce anticipadamente. Lo que Él espera es que nosotros le reconozcamos a Él y nos acerquemos a Él buscando la respuesta y la ayuda que Él puede brindarnos y darnos. Amén. Entonces, cuando Dios confronta a Eva, Eva se excusa en la serpiente y entonces empieza la declaración del juicio. Y el Señor dice aquí en el verso 14, dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, ¿qué? Maldita serás. Tenemos el primer juicio de Dios, no es de muerte, es de maldición. Y nos cuesta comprender a nosotros cómo se reflejó esto de la maldición de Dios o de la forma en que Dios sujetó a la creación, porque cuando lo hace a la serpiente, no lo está haciendo solamente a la serpiente como animal separado del resto de la creación de animalitos, sino a todas las criaturas criadas por Dios, las pone bajo esa norma o condición de separación de Dios. Hasta el día de hoy, la palabra del Señor nos dice que la creación, si gusta lo leemos, Romanos capítulo 8, verso 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Oiga bien, ¿qué más dice? No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La sujeta a una condición, pero también da la esperanza de la liberación el que la sujetó. Cuando Dios maldice a la serpiente, está sujetando a todas las criaturas a la condición a la que se sometieron cuando Eva y Adán obedecieron a la serpiente. Ahora bien, sigamos leyendo. ¿Qué más dice el verso que sigue? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud. Oiga bien, ¿de qué? De corrupción a la libertad gloriosa. ¿De qué? De los hijos de Dios.
O sea, cuando Dios maldice a la serpiente, a todos los seres, a los seres criados por Dios, los sujetó a esclavitud de muerte. ¿Y cuándo ellos van a ser sujetos o van a ser libres de esa esclavitud? Cuando los hijos de Dios seamos libertados de la misma esclavitud de la muerte. Porque nosotros, humanamente hablando, también estamos sujetos ¿a qué? A la muerte física. A no ser que el Señor levantara a la iglesia hoy por la tarde, que sería muchísimo mejor, ¿verdad? O que el Señor levantara a la iglesia en un instante de estos aquí, no veríamos la muerte. Pero si el Señor tarda todavía, vamos a ver la muerte. Porque todo lo sujetó el Señor a la muerte. ¿Por qué? Por la desobediencia, la transgresión de Adán y Eva. No solamente los separó de Dios, sino trae consecuencias terribles sobre toda la creación. Consecuencias que hoy las estamos viviendo, consecuencias que hoy tenemos que enfrentarlas, consecuencias que hoy no quisiéramos vivirlas, pero las estamos viviendo. Sin embargo, tenemos una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que viene el día que seremos libertados de esta esclavitud y seremos completamente libres para estar ante la presencia de Dios, alabándole y glorificándole, sirviéndole. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios crió al ser humano sobre la tierra? Dios no creó al hombre para ser esclavo, ni a la mujer. Fue por la desobediencia que el hombre y la mujer nos volvimos esclavos. Amén. Por eso dice acá, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Qué maravilloso. Verso 22, ¿qué dice? Oiga esto. Porque sabemos que toda la creación gime aún está con dolores de parto. ¿Cuál es la condición del ser humano en sí? ¿Cuál es? Sufrimiento, ¿verdad? El escritor a Eclesiastés dice que el hombre nacido de mujer, corto de días y qué, harto de sin sabores. Esa es la condición del ser humano sobre la tierra. Esa es la realidad del ser humano. El hombre nacido de mujer, harto de días, corto de días y harto de sin sabores. Sus días se pasan rápido, pero en sus días cortos están llenos de dolor y de sufrimiento, de tantas limitaciones. ¿Por qué? Porque toda la creación fue sujeta a esclavitud. Y el esclavo no tiene libertad hasta que lo libertan de la esclavitud. Bendito sea Dios que usted y yo ahora en Cristo Jesús hemos recibido la libertad del pecado y tenemos la promesa de la libertad permanente de esta esclavitud. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Regresemos a Génesis. Vamos a pasar al segundo punto. Ahora entendemos por qué hay tanto dolor y sufrimiento en la tierra. Y no hay gobierno que pueda terminar con eso. No hay hombre que pueda terminar con eso. Porque es consecuencia ¿de qué? De la desobediencia, del pecado. O sea, el pecado trae consecuencias a la vida. Si no, le voy a poner ejemplos que nos suceden a nosotros mismos. Cuando el hombre que conoce a Dios le falla al Señor, ¿quién sufre? ¿Sufre solo él? No, sufre. Si tiene hijos, sufre su familia. Cuando la mujer que conoce a Dios le falla a Dios, ¿quién más sufre? Su familia. Y se corre el riesgo de que se rompa, se desintegre la familia. Y por eso abundan hogares disfuncionales. Ahora sí se le llama, ¿verdad? Donde el papá y la mamá se separaron y se quedaron solamente ahí los hijos con el papá o con la mamá. Ya no es lo mismo, hay dolor. ¿Qué creó esa separación?
cría un dolor, cría un resentimiento, cría algo en el corazón de los pequeños. ¿Por qué? Porque las consecuencias se quedan marcadas ahí, y algunos de los que estamos aquí venimos arrastrando eso del mundo, y es parte de la esclavitud al cual el diablo nos sometió. Pero vive Cristo, que si nos empeñamos en buscar su rostro y le rendimos nuestra voluntad a Él, seremos libres de todo ese resentimiento y dolor, y entonces podremos alabar a Dios con toda libertad. Bendito el nombre del Señor. Muchos de nosotros, de los que están aquí, vienen de hogares disfuncionales y se recuerdan del dolor que vivieron. Se recuerdan y todavía traen ese dolor ahí. Pues hoy hay buenas noticias. Para eso vino Cristo, para cambiar tu lamento en gozo, para cambiar tu tristeza en alegría. Pero tienes que rendir tu corazón y dejar todo aquello aún atrás, sabiendo que hoy tenemos un Padre celestial. Amén. Cuando tenemos un Padre celestial, entonces esa es la bendición que tenemos en Cristo Jesús. La serpiente original, la que Dios creó, no era Satanás. Satanás se metió en ella para poder dialogar ¿con quién? Con Eva. No había otra manera de que Satanás pudiera hacerle daño al hombre, sino buscando llegar por el mismo lenguaje que hablaba Adán y Eva. Y Satanás sabía eso. Por eso usó a la serpiente para acercarse a Eva. Y la historia la conocemos bastante, ¿verdad? Pero después de que aquello pasó, ¿qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué viene ahí, hermanos? ¿Qué vemos ahí? Ahí vemos ya los conflictos del ser humano sobre la tierra. Ahí aparecen los conflictos del ser humano sobre la tierra. Antes no había conflictos entre Adán y Eva. Eran felices en el huerto. No tenían problemas ellos. Disfrutaban la vida en el huerto. Pero en el momento que Eva se pone a dialogar con aquel animalito, que Satanás estaba a través de él buscando sacar la palabra de Dios del corazón de Eva, para poder implantar su palabra. ¿Qué crees que hasta el día de hoy sigue haciendo? Tratando, sales de la iglesia, vas meditando en la palabra de Dios, y llegas a tu casa y se arma un problema o cualquier cosa pasa, te entretienes por ahí en algo. Es Satanás buscando sacar la palabra de Dios que recibiste aquí. ¿Por qué? Porque él sabe que si esa palabra se mantiene en tu corazón, tú vas a ser diferente. Esa palabra te va a dar vida. Esa palabra te va a llevar al reino de Dios. Esa palabra te mantiene en relación con Dios. Él siempre va a buscar sacar la palabra de nuestros corazones. Él siempre va a buscar desvirtuar la palabra de Dios, que dejar a Dios como mentiroso, pero que el Señor lo reprenda, porque Satanás es el padre de mentira y nuestro Dios es el Dios de la verdad y de la justicia. Bendito su nombre para siempre. Si entendemos eso, entonces ahí empieza el conflicto del ser humano. La lucha entre el ser humano es la lucha entre el bien y el mal. Hasta el día de hoy hay un conflicto entre el bien y el mal. ¿Sí me entiende? El ser humano tiene conflictos desde ese día. El primer dolor que sufrió Adán y Eva, ¿cuál fue? Como padres, como matrimonio. La muerte de su hijo. ¿De qué hijo? De Abel. Le pregunto, ¿qué es más doloroso? ¿Qué es tan doloroso? La pura muerte ya es un dolor para la madre y el padre de familia. Pero al saber quién fue el autor de la muerte, ¿tú qué crees que pasa? Es una tristeza saber que su propio hermano le quita la vida a su propio hermano.
Pero la gente, los gobiernos piensan que con sus leyes corrompidas pueden cambiar y transformar al mundo y traer la paz. No, el problema del ser humano no está en las leyes, está aquí en el corazón, porque ahí es donde el diablo metió la semilla del pecado y de la maldad. Pero vive Cristo, que el Señor de la gloria vino para deshacer las obras del diablo y darnos vida en abundancia. Por eso el socialismo no es la respuesta a la humanidad. El comunismo no es la respuesta a la humanidad. La democracia tampoco es la respuesta a la humanidad. La única respuesta para el ser humano se llama Jesús. Bendito su nombre para siempre. El dinero tampoco es la solución a los problemas del ser humano. ¿Por qué? Porque Jesús es la respuesta a los problemas del ser humano. No hay otro. No hay otro. Y muestra de eso somos testigos nosotros mismos. ¿O no? No, nosotros mismos somos testigos de eso. ¿A poco tú eras como antes de venir a Cristo? Tu vida estaba tan bonita como ahora. Tenemos luchas, tenemos pruebas, pero nuestra vida es distinta. ¿Por qué? Porque el Señor está reinando en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey. Pero la guerra entre las dos simientes sigue hasta este momento, hasta este día. Y seguirá hasta el día que Jesús o el Dios de los cielos así lo ha determinado. Porque nadie le puede poner fin a esto, sino solamente aquel que dio la esperanza de que un día viene la verdadera paz. Amén. La guerra sigue. Veamos qué dice. Y entre tu simiente, ¿y qué más? Y la simiente suya. O sea, Satanás tiene simiente, ¿verdad? ¿Y dónde crees que está la simiente de Satanás? La simiente de Satanás también está aquí entre nosotros. Y algunos se quedan pensando, no diga eso, pastor, está entre nosotros mismos. Y por eso la carne y el espíritu, la Biblia dice que tienen una guerra constante. Porque la carne, ahí está la simiente de Satanás. Pero que el Señor lo reprenda, porque ahora somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y esta carne tiene que sujetarse a la simiente, a la nueva criatura creado según la voluntad de Dios. Bendito el nombre del Señor en nosotros. Dale gloria al Rey. ¿Por qué crees que hay problemas en la iglesia? ¿Qué no dice la parábola del trigo y la cizaña? ¿Qué es necesario que el trigo y la cizaña ¿qué? Crezcan juntos. Pregunto, ¿quién sembró la cizaña? No es el Espíritu Santo de Dios, es Satanás, el adversario de Dios, que vino y sembró semilla de cizaña en el mismo campo donde está el trigo. Y por eso a veces nos cuesta entender por qué dentro de la iglesia tenemos problemas. ¿Por qué dentro de la iglesia nos menospreciamos unos a otros? ¿Por qué dentro de la iglesia nos difamamos unos a otros? ¿Por qué dentro de la iglesia nos peleamos unos a otros? Porque la cizaña está dentro también. Y los criados de la viña dijeron, arrancamos la cizaña. Y el dueño de la viña dijo, no, déjenla que crezcan juntos. Bendito el nombre del Señor. Son iguales. Traen Biblia los dos. Cantan los dos. ¿Sí me entiende? Pero en el momento del fruto, ahí se conoce quién es uno y quién es el otro. Ah, qué tremendo, ¿verdad? El trigo produce vida, alimento. Es alimento. La cizaña es veneno, mata. Dice, esta te herirá. Dice, y la simiente suya. Es decir, hay una simiente que es del diablo y hay una simiente que es de vida. Hay una simiente que es para muerte y una simiente que es para vida. Y lo tremendo, lo que llama mi atención es
que Satanás utiliza a la mujer para dañar y corromper la simiente santa de Dios. Y Dios utiliza a la mujer para restaurar la simiente dañada de Dios. ¿Cómo, pastor? De eso está hablando aquí. Mire lo que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Primero, el pleito de los problemas espirituales y la raza humana. ¿Qué más? Y tu simiente, la simiente de Satanás. ¿Y la simiente de quién? Y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Tremendo esto. ¿Cómo Dios permitió que Satanás utilizara a la misma mujer para dañar la simiente de Dios? Y cómo Dios mismo utiliza a la misma mujer para restaurar la simiente dañada por Satanás. Pon ojo, mujeres que están aquí. ¿Por qué? Porque Dios las puso a ustedes para bendición y edificación y ayuda del varón. Es decir, para edificación del hogar y ayuda del varón. Pero Dios también le promete de una vez que de la simiente de la mujer, de la misma simiente de la mujer, iba a levantar a alguien que iba a aplastar la cabeza de ¿quién? De Satanás. O sea, ojo a esto. Ojo a esto, hermanas y hermanos. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento Adán engendró hijos y Eva los concibió, ¿verdad? Pero los hijos que Adán engendra y la mujer da a luz, que concibe del varón, ¿en qué condición nacen? Muertos espiritualmente, separados de Dios, salvo que Dios hace una advertencia en Cristo. Dice que de los niños es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en ellos todavía no se ha desarrollado la maldad. ¿Usted necesita enseñarle el pecado al niño o el niño lo aprende solo? Ya lo trae aquí metido. Por eso al diablo le es fácil arrastrar a los niños. ¿Por qué? A las jovencitas. ¿Por qué? Porque él ofrece placer y la semilla ya viene metida aquí en el corazón. Usted me puede decir, pastor, pero mis hijos nacieron en el evangelio. Sí, pero ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque aunque seamos cristianos, ¿qué engendramos? ¿Hijos con vida eterna? No. No. Engendramos hijos contaminados ¿de qué? De pecado, con una naturaleza espiritual corrompida. Ahora, para que me entienda, que no solamente traiga a su hijo a la escuela. La Biblia dice que debemos de instruir a nuestros niños con la palabra de Dios, porque cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra de Dios tiene que caer en sus corazoncitos, y llegado el tiempo esa palabra va a germinar y ese niño o esa niña va a nacer de nuevo y deja de ser solamente hijo suyo y se convierte en hijo de Dios. Dele gloria al Rey. ¿Por qué? Porque a partir del pecado, una de las consecuencias es que el hombre engendra hijos en condición de pecado. Porque el hombre no tiene la facultad de heredar la vida eterna, solamente la da Cristo Jesús. Bendito su nombre para siempre, porque a él señaló nuestro Padre Celestial para que fuera el dador de la vida. Y por eso él dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Podrá morir esta carne física que esclava a la muerte física, pero libres en Cristo Jesús. Por eso los que morimos en Cristo, no solamente, hermanos amados, morimos, sino pasamos a la vida con Dios. Amén. Por eso hay que entender que es ser evangélico. Ser cristiano no es venir a la iglesia de Cristo, camino de santidad, alfa y omega.
Ser cristiano no es ser miembro de esta congregación ni de cualquier otra congregación. Ser cristiano es ser hijo de Dios. Ser cristiano es tener una identidad. Le decía a los jóvenes el día de ayer que los jóvenes de Dios ya no son como el resto de los jóvenes. ¿Por qué? Porque son distintos. Son real sacerdocio, linaje escogido. Eso somos en Cristo Jesús. Dale gloria al Rey. La lucha sigue entre las dos simientes. La guerra sigue entre las dos simientes. La simiente del bien y la simiente del mal. Amén. Pero veamos aquí que dice: y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Esa es la promesa de Dios. Anticipadamente Jesús, es decir, Dios está resumiendo el evangelio de Jesús. El sacrificio de Jesús lo está resumiendo desde la caída del hombre. Por eso dice que la misma creación fue sujeta a vanidad en esperanza. ¿Cuál esperanza? ¿Cuál esperanza? A la que tenemos en Dios, ¿verdad? Precioso es el Señor. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Vaya conmigo a Romanos capítulo 16, verso 20. Por eso hay esa lucha entre nosotros mismos. Porque el ser humano fue corrompido por Satanás. Y ahora que ahí batallamos entre nosotros. No satisfagáis los deseos de la carne, dice el apóstol Pablo. Porque los deseos de la carne son hacia el pecado, hacia lo malo. Mas los deseos del Espíritu son hacia la vida, hacia la comunión con Dios, hacia la relación con Dios. Bendito el nombre del Señor. Y vuelvo a repetir lo que les he dicho muy seguido últimamente, porque cuando hablamos de deseos de la carne solo pensamos en la sexualidad. No, hermanos, deseos de la carne son todos esos malos sentimientos y emociones y pensamientos que se vienen a nuestra mente. Todo eso es pecado. ¿No sabéis que un poquito de levadura leuda toda la masa? El estar teniendo pensamientos en contra de mi hermano es pecado. Sino cualquiera que diga fato a su hermano ya es culpable, condenado a muerte, dice. Los malos pensamientos. ¿Por qué crees que dijo? Con solo que veas a la mujer para codiciarla en tu corazón, ¿qué dice? En la ley había que cuidarse solamente con llegar y ir al hotel. No, hoy no. Ten cuidado cómo miras, cómo piensas. Pero no lo quiero llevar solo al ámbito sexual. Ten cuidado cómo miras a tu prójimo, cómo miras a tu hermano, qué piensas de tu hermano. ¿Por qué? Porque la simiente de Satanás destruye, mata. Mas la simiente de Dios da vida y vida en abundancia, que es Cristo Jesús, quien vive y mora en nuestros corazones. Bendito su nombre para siempre. Puede darle gloria al Rey. A ver qué dice ahí Romanos 16:20. El Dios de paz aplastará en breve ¿a quién? Ya le quitó el dominio sobre la vida de los que creemos en Cristo Jesús. ¿Cuántos creemos en Cristo Jesús aquí? ¿Cuántos hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas? Satanás ya no tiene autoridad sobre nuestra vida, la perdió. ¿Por qué? Porque Cristo le quitó la autoridad. Amén. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Lo crees o no lo crees? ¿Quién tiene la autoridad sobre tu vida espiritual? Cristo. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio por eso. Dale gloria al Rey si es para Dios. ¿Qué más? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¿Bajo qué? Bajo vuestros pies. A ver, no lo hizo Jesús en la cruz. Jesús nos quitó la autoridad y le aplastó la cabeza a Satanás. Le quitó dominio sobre nuestra vida. Pero Él todavía tiene poder y autoridad para andar haciendo de las suyas. Todavía no se lo han quitado. ¿Cuándo se lo van a quitar entonces? Apocalipsis dice que el Señor enviará
a los ángeles a un ángel con una cadena, y atará a Satanás y lo refundirá, lo encarcelará por 1000 años. Ahí ya no va a tener dominio sobre nadie. Ahí sí estará deshabilitado. Ahorita no está deshabilitado. Por eso hay que tener cuidado cuando decimos: a Satanás lo tengo bajo mis pies. Ten cuidado lo que dices, porque ni siquiera los ángeles profieren palabra contra él. Entonces, pastor, por eso el apóstol Pablo dice: con Cristo somos más que vencedores con Cristo. Pero separados de Cristo, Él nos trae trapeando el piso con nosotros. Pero que el Señor lo reprenda, porque de ahí nos sacó el Señor. Y ahora en Cristo somos más que vencedores sobre Él. Bendito su nombre del Señor de los cielos para siempre. Hay que tener cuidado cuando decimos: Satanás está bajo nuestros pies. No, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Ese demonio todavía tiene poder, autoridad sobre nosotros no tiene, porque nosotros se supone que estamos llenos de ¿qué? De Cristo, ¿verdad? Por eso la recomendación es: ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque solamente lleno del Espíritu Santo y el pleno conocimiento de la palabra de Dios podemos resistirlo en el nombre de Jesús. Eso enseña la Biblia, que lo resistamos en el nombre de Jesús, que no le cedamos terreno. Que está atacando tu mente, no le cedas terreno en tu mente, porque la simiente de él, la que está buscando corromper tu simiente de vida que está en ti. ¿Cómo? A través del pecado, a través de la desobediencia a Dios. Por eso tenemos luchas espirituales. Por eso tienes pesadillas a veces. Amén. Por eso debes de orar, ministrar sobre la camita, sobre la recámara de tus niños. Porque la guerra sigue entre tu simiente y la simiente ¿de quién? ¿Y contra quién crees que está Satanás en este momento? ¿Contra los que están allá en la brujería, la santería, adorando a la Santa Muerte, al Señor de Esquipulas y a todas esas cosas? No, es contra la iglesia. Porque así como por medio de la mujer Satanás corrompió la simiente de Dios, así por medio de una mujer vino ¿quién? El Salvador del mundo. Por eso dice que de la simiente de la mujer iba a nacer el que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora bien, sigamos leyendo. ¿Qué dice acá? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Sea en todos vosotros. Nosotros tenemos que ir buscando que la gracia de Dios nos mantenga unidos como un solo cuerpo en Cristo Jesús, para que cuando Cristo venga nosotros seamos dignos de estar ante su presencia. Avanzamos. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Gloria al Rey. Dios promete un redentor cuando dice: y de la simiente de la mujer vendrá uno que te aplastará la cabeza. Está prometiendo al redentor de la humanidad. Todos sabemos nosotros quién es el redentor, ¿verdad? Es Jesús. Hebreos capítulo 2 verso 14. Por cuanto los hijos participaron ¿de qué? De carne y de sangre. ¿Qué más? Él también participó de lo mismo. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿De qué nos habla ahí el Señor? De la descendencia de la mujer, sí. ¿De qué participamos la descendencia de la mujer? De carne y sangre. El problema es que fuimos engendrados en condición de pecado por nuestro Padre, que nos engendró siendo pecador, estando el geno, la semilla del pecado en la vida espiritual del que nos engendró. Pero ¿qué hace Dios? Así como nosotros participamos de carne y de sangre,
el mismo creador del hombre participó de carne y de ¿qué más? Y de sangre. Wow. ¿Sí está entendiendo? La Biblia dice que el creador es Jesús. Amén. ¿De qué participó Jesús? De carne y de sangre. Por eso dice de la simiente de la mujer. ¿Qué tomó Dios de la mujer? La parte humana de Jesús la tomó de la mujer. ¿Por qué? Mas no pudo, no fue concebido por el hombre. ¿Por qué? Por la misma condición espiritual del hombre. Por la misma condición a la que fue sujeto el hombre cuando desobedeció a Dios. El hombre fue sujeto a dar hijos vivos físicamente, sí, pero espiritualmente muertos. El salmista dice: en pecado ¿qué? Me concibió mi madre. Porque es la condición en la que engendramos los hombres. Qué tremendo está esto, hermanos. Entonces, ¿qué hace Dios? Como Dios sabía que la condición del hombre ya no podía tomar la semilla. ¿Por qué? Porque está corrompida. Entonces, ¿qué semilla? Dios, bendito el nombre del Señor. Se cumple la promesa, la profecía de Abraham cuando le dice a su hijo: Dios proveerá, hijo, bendito el nombre del Señor. Dios se proveyó el cordero, no lo engendró hombre alguno, lo engendró el mismo Dios de los cielos para que fuera sin manchas, limpio, santo, puro, para poder ser nuestro redentor. Dele gloria al Rey. Por eso el hombre no puede justificarse hasta el día de hoy con sus propias obras, por sus propios méritos. Porque no hay obra alguna limpia ante Dios. Las exigencias de Dios, allá a través del profeta Isaías, dice que nuestras mejores obras, ¿qué? Son como trapo de ¿qué? De inmundicia, es decir, algo sucio ante los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo somos justificados? Por la obra redentora del bendito Cordero de Dios, que es Jesús. Bendito su nombre para siempre. Puede darle gloria al Rey. Por eso, por Él somos redimidos, santificados y salvos. Y por Él recibimos vida, porque dice aquí: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Aquí lo dice: para destruir por medio de la muerte. ¿A quién? Al que tenía el imperio de la muerte. O sea, Satanás no soltaba a nadie solo porque sí. ¿Por qué crees que Jesús, después de ser crucificado, murió, lo metieron a la cueva ahí donde su sepultura, pero no se quedó ahí? Se fue al corazón de la tierra a traer cautiva ¿qué? La cautividad. ¿Por qué? Porque hubieron hombres y mujeres en la antigüedad que esperaban al Mesías, a su Redentor, a su Salvador, y murieron en espera de Él. Y cuando murieron físicamente, se los llevaron a ese lugar, ahí donde estaban separados del tormento eterno. ¿Y qué hizo el Señor? Fue a libertarlos, a dar testimonio visible, público, al mismo infierno, que Él había muerto, que había derramado su sangre. Por lo tanto, venía a libertar a los que estaban cautivos por la cautividad de Satanás. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey si es para Él. Por eso Jesús fue a traer cautiva la cautividad. Por eso. Y esa facultad no la tiene nadie de los seres humanos, solamente Dios. Amén. ¿Qué hizo entonces para destruir por medio de la muerte? ¿Qué hizo Jesús cuando Él dice consumado es? ¿Qué está diciendo? He cumplido la promesa de mi Padre. He cumplido la promesa de la liberación
de los que están cautivos bajo el imperio de la muerte. Y de aquí para acá, dice Jesús, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito el nombre del Señor. De aquí para acá, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Puede morir físicamente, pero tendrá vida con Cristo Jesús. Bendito su nombre para siempre. ¿Por qué crees que Satanás no quiere que tú sigas viniendo buscando la presencia de Dios? ¿Por qué crees que te pone sueño cuando vas a leer la Biblia y cuando vas a orar? ¿Por qué? Pastor, estoy cansado. No, pero a veces no estás cansado y te pasa lo mismo. A veces no solamente es el cansancio, uno es el cansancio físico. Y yo entiendo que cuando trabajamos duro, nos desvelamos y nos cansamos y hay cansancio físico. Pero hay otro cansancio, que es el espiritual. Y el cansancio espiritual empieza a llegar cuando le pones más cuidado a las cosas que pasan dentro de nosotros que a lo que Dios tiene para nosotros. Ahí empieza, porque viene el desánimo, porque el pastor no te saludó. Viene el desánimo. Viene el desánimo, ¿por qué? Tu amiguito, aquel que comía contigo, ahora ya no come contigo. Viene el desánimo. Viene el desánimo, porque por ahí supe que un hermano habla de mí. Viene el desánimo. ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Por qué está detrás? Porque Él sabe que perdió dominio sobre tu vida. Y Él no está dispuesto a perderte. Dice que cuando sale, anda por lugares por allá secos, desérticos, y no hay hallar donde morar allá. Dice, volveré, cochino demonio, digo yo, volveré a mi casa, dice. ¿Y quién le dijo que sigue siendo su casa? Al no hallar donde reposar ese espíritu demonio que salió de ti cuando le entregaste la vida al Señor, dice, volveré a mi casa. ¿Y dónde estaba? Pues contigo. Entonces, ¿a quién sigue reclamando como casa? Ah, ahora entiendes por qué viene el desánimo. Y dice que llega y halla la casa adornada, sí, porque llegó Cristo, la limpió, ¿verdad? Adornadita, limpia, la dejó Cristo, bien limpita la dejó, ¿verdad? Ah, pero como está más buena la novela y el chisme y todo lo demás, vengamos al culto de oración. No, no venimos, no, estoy cansado. Y Él dice, eso quiero, que tu casa esté vacía. Porque si no llega a estar el que debe de amor, el que debe de habitar ahí, ¿qué dice? Volveré otra vez. Y dice que la encuentra vacía. Y al ver que está vacía dice, oh, ok, hoy está mejor que cuando me fui. Y se invita a otros huéspedes y se vienen. Y se pasan a habitar ahí. Y el estado de aquella persona viene a ser peor que el primero. Wow. Ten cuidado, hermano, si no llenas tu casa del Señor, alguien más la va a habitar. Porque la guerra sigue, la lucha sigue entre el bien y el mal. Y Él sabe de que ese corazoncito tuyo, que antes era su morada, hoy el Señor lo tiene como su morada. Pero el huésped de esa casa tiene que llenar de esplendor, de gloria, ese corazoncito tuyo. ¿Para qué? Para que aquel no encuentre cómo entrar. Llegará y se asomará, no puedo entrar. Ahí está el dueño que compró esa casa. No puedo habitar ahí, me voy a ir buscando. Que se mantenga buscando los miles de años, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Dale gloria a Dios si puedes. ¿Me entiendes por qué hay que llenarnos de Dios? Porque si no te llenas de Dios, aquel dice, ese maguito andaba por ahí conmigo y vamos a ver, voy a ir a visitar, acá está esa casita. Creo que está vacía. Ah, bueno, vamos de regreso a habitar esa casa. Pero Cristo vino para quitarle
el dominio sobre nuestra vida. Ahora Él quiere llenar tu corazón y mi corazón para que nosotros vayamos siendo verdaderamente hijos de Dios y que cuando Cristo venga podamos irnos con el Señor. ¿Cuántos queremos irnos con Cristo Jesús? Termino. Colosenses 2:13. Porque el ser humano está muerto, nace muerto. Porque Satanás corrompió lo de Dios en el hombre y lo separó Dios de su presencia. Pero qué bueno es Dios, porque hace la promesa y cumple su promesa, Jesús. Ahora bien, mire lo que dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué dice? Os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. ¿Con quién nos dio vida al Señor? ¿Con quién nos dio vida Dios? Con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Cuando aquí dice: y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él. Ese Él que está allí es Jesús. ¿Juntamente con quién? Con Jesús. La gente ahora piensa que adorando, dicen por ahí: yo no soy religioso, soy espiritual, y en el espíritu me acerco a Dios. Satanás es bien astuto, hermanos. No necesito a Jesús porque en el espíritu yo me acerco a Dios. Esa es la mentira que está predominando en el ser humano. El hombre por sí solo no se puede acercar a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice la palabra de Dios. Bendito es su nombre para siempre. O sea, no hay manera de que el hombre se pueda. No, yo no soy religioso. No, yo no creo. Bueno, ¿qué cree usted de Jesús? Sí creo en Él, pero yo me acerco en el espíritu a Dios. Eso es mentira. Eso es lo que practican los monjes tibetanos. Y ellos no creen en Jesús. Pero la gente cree, quiere seguir, quiere acercarse a Dios, pero quiere seguir con su mismo estilo de vida. Y por eso la Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. ¿Qué ama el hombre? Las tinieblas. Pregúntenme a mí. De 8 años llegué a la iglesia con mi padre, aprendí los coritos, a orar y todo. Pero a los 12, 13, 14 años por ahí, me gustaron más las tinieblas. ¿Por qué? Nadie me empujó, yo solito. Decía: no, yo quiero bailar. Y aquí con mi papá no se puede. Y mi abuelito: hijo, esa es la religión, tu padre es un luterano, esta la nuestra es la verdadera religión. Y yo miraba que allá después de la misa, la cervecita, ¿verdad? Y yo dije: no, pues de aquí soy, ¿verdad? Y aquí soy. Hay que se quede el luterano allá adorando a su Dios y leyendo la Biblia y orando. Bendito el nombre de Dios que no desmayó. Y el hijo tirando piedras en el techo cuando él estaba predicando. Eso no lo saben muchos, ¿verdad? Y el hijo tirándole piedrecitas a las muchachas, a las hermanitas de la iglesia por la ventana de la iglesia, mientras el padre estaba predicando. ¿Por qué? Porque el baile estaba bonito, ¿verdad? Al dar de cachetillo, ahí toda la cosa, cerveceado y todo lo demás. El problema es que el luterano aquel estaba mejor que el hijo, que decía que estaba mejor que el papá, teniendo una familia estable, y el hijo hundiéndose en su miseria. Pero bendito sea Dios que ese hombre no dejó de orar y siguió orando.
y la madre llorando también. Pero el día que a Dios le agradó perdonar mis pecados y llamarme, me llamó. Yo no dejaba que nadie me hablara de Jesús. Pero un día, estando borracho en la orilla del mar, ahí me agarró el Señor a mí. ¿Qué trajo el Señor a mi mente, a mi vida? Si una película me pasó ahí. Los días que yo cantaba y oraba en la iglesia, me mostró la película de mi niñez y me mostró la película de la vida que había hecho yo por no querer seguir los consejos y el camino que mi padre me enseñaba. Porque en ese momento yo estaba deseando quitarme la vida. Pero ese día todo cambió. Ese día todo cambió. Porque pude ver el cielo azul y las estrellas brillar como nunca las había visto. Y la carga y el dolor y el vacío que había en mi alma y en mi ser desapareció. Porque Cristo llegó. Bendito su nombre para siempre. Y la guerra no se termina. La guerra sigue, la lucha sigue. Pero Cristo es nuestra fortaleza. Porque Él limpió y perdonó tus pecados y mis pecados. Vea lo que dice aquí. Os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Verso 14. ¿Anulando qué? Bendito el nombre del Señor. ¿Ya pensaste en el acta que había contra ti? El hombre queriendo, no, yo soy bueno, yo no hago maldad, yo no he hecho esto, yo no lo he hecho lo otro. Y Dios tiene un acta ahí que dice, aquí está, ¿qué? Aquí está fulano de tal, esto y esto y esto y esto y esto. Primero fue engendrado pecador porque su padre era un idólatra y así lo engendró. Desde ahí ya está mal. Entonces ya nació con esa semilla de idolatría en su corazón. Y nadie lo saca, ¿verdad? De ahí, ¿verdad? Yo no sé, el poder de Dios nos pudo sacar nada más, ¿verdad? ¿Cuántos decían, no, esta es la religión de mis padres? ¿Habrá alguno que decía así? Nadie me saca de aquí, ¿verdad? No, yo no le doy la espalda a la Virgencita, ¿verdad? La Guadalupe es mi madre. Pero seguía metiéndose droga hasta donde podía. A eso lo dirigió su madrecita. Pero llegó el Padre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y sacó ese espíritu de ahí y puso de su Espíritu Santo en su vida. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque mire lo que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Qué hizo el Señor? La quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. Por eso dijo, consumado es. Agarró el acta tuya, agarró la mía, agarró la de todos y dijo, aquí pago el precio de estas actas. Y a partir de aquí, estos que van a creer en mí serán libres para la gloria de Dios. Bendito su nombre para siempre. ¿Cuántos libres hay aquí? Así que deje andar creyendo la falacia también, que tiene que escribir sus pecados y quemarlos, porque esa es pura mentira del diablo. Eso no es cierto. Jesús es el que destruyó el acta de los decretos que estaba contra nosotros. ¿Dónde? En la cruz, cuando dijo, consumado es. Bendito el nombre del Señor. Y tembló la tierra, se oscureció el cielo, porque el Rey de Reyes rompió el dominio y nos dio libertad en Cristo Jesús. Por eso te digo, nosotros somos linaje escogido. Eres un pueblo especial. Aunque vives en México, eres especial. Y tu ciudadanía no es México, es la patria eterna con Cristo Jesús. Dale gloria al Rey. Verso 15, termino. Dice,
y despojando a los principados. Bendito el nombre del Señor. Oiga bien, despojando a los principados, ¿y a quién? A las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué hizo Jesús con su muerte y resurrección? Le quitó la autoridad a la muerte sobre los creyentes en Él. Y Satanás y todos sus demonios no tiene ya poder sobre nuestra vida, porque nuestra vida le pertenece a Cristo Jesús. Bendito su nombre para siempre. Por eso, hermano, no te desanimes por las luchas y las pruebas. El Señor necesita matar ese viejo hombre en ti, y para eso pasa el proceso de las luchas y las pruebas. Porque así como el alfarero ve la taza, dice: no me gustó, aquí como que se le quedó una piedrecita ahí, no me gusta, la rompe y vuelve a triturar el barro, y lo vuelve a triturar, y lo vuelve a amasar, y lo vuelve a pasar por el proceso hasta que le saca la piedrecita. Así el Señor dice: aquí hay un vasito que como que tiene unas varias ronchitas por ahí, necesito pasarla por el proceso. Y ahí viene el proceso y duele y no nos gusta, y hacemos berrinche y de todo, pero al final nos damos cuenta que somos diferentes cuando salimos, porque a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, dice la palabra. Así que, hermanos amados en Cristo, las dos simientes siguen en la guerra. La vida de Dios en nosotros con la vida del mundo, que nuestra carne está viciada conforme a esa vida. Hoy tenemos la garantía en Cristo Jesús que con Él somos más que vencedores. Y por ahí hay un verso que lo leemos y lo citamos y decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a veces cuando estamos en medio de la prueba se nos olvida hasta el verso, ¿verdad? No nos acordamos. Es más fácil pensar en no ir a la iglesia allá porque está dura la prueba. Y ahí es cuando deberíamos de recordar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando el escritor de esas palabras las expresó, no estaba allá en la playa tomándose un coco frío. No, estaba en la cárcel, amarrado, esclavo, ahí prisionero, en una cárcel romana. ¿Te imaginas cómo era esa cosa? Horrible. Pero ahí estaba diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo estar en esta cárcel porque Cristo es mi fortaleza. Y si a Él le place, Él me sacará de aquí, porque poderoso es Dios para darme la victoria. Bendito el nombre del Señor. El Señor te dará la victoria, porque poderoso es Dios que te dará la victoria sobre todas tus luchas, sobre todas tus pruebas.